Hago este video para explicarles acerca de la decisión del presidente de disolver el Congreso y la pregunta del millón. La pregunta del millón que todo congresista se está haciendo. ¿Quién se va a quedar con los pavos de Navidad? Con la canasta de más de 2,000 soles de Navidad. ¿Quién? Coño, buena pregunta. Pero expliquemos un poquito qué dice la Constitución. La Constitución dice que cuando se le niega al presidente la confianza en dos ocasiones, el presidente está facultado para cerrar el Congreso o disolver el Congreso. O sea, no es de que lo cierra como el 5 de abril el Fujimori, cerró el Congreso, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, metió a la cárcel a periodistas, mandó a electrocutar a Gorriti, encarceló a algunos de sus opositores, a algunos otros simplemente los desapareció, mató profesores, bueno, ya saben toda la historia, ¿no? Pero lo que pasó ayer fue precisamente todo en la Constitución. Ya les expliqué que la Constitución faculta al presidente, le da el poder de cerrar el Congreso o disolverlo. En vez de cerrar el Congreso, disolverlo, ahí están diciendo que uno es que simplemente ya lo cierras y se acabó. La otra es la disolución del Congreso, pero quedan como 27 congresistas, que es el pleno del Congreso, que aún queda trabajando, funcionando, pero nada más para ratificar lo que el presidente dice, porque el presidente gobernaría con decreto de urgencia. O sea, para mí la confusión de confianza nunca me ha gustado. Yo prefiero el decreto de urgencia. Un presidente cuando quiera gobernar debería tener la posibilidad de hacer decretos de urgencia y no tener la capacidad de disolver un congreso. Y los decretos de urgencia podrían ser fácilmente vacados cuando son constitucional. Porque recuerda que lo que dije en un video anterior, una cuestión de confianza en leyes constitucionales es muy debatible y es muy delicado. Porque qué tal si mañana una Beteta, una Bartra o una Marta Chávez llegan al poder. Imagínate lo que harían si fueran presidentas, lo que harían con nuestra constitución. Simplemente la prostituyeran, ¿no? Si ya como congresistas lo estaban haciendo. Pero te voy a explicar un poquito qué fue lo que pasó. Lo que pasa es de que la cuestión de confianza son de 5 años, o sea, el mandato del presidente. No importa si es el presidente o el vicepresidente que está asumiendo el poder. En el Perú, cuando PPK o Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia, le ganó a Keiko por casi 30 centavitos, ¿no? Por 30 céntimos, una pequeña mínima diferencia. Entonces, lo que Keiko dijo, me han robado las elecciones, o sea, desconozco aquí, hizo su pataleta, se fue a reclamar con el papá y llegó a la conclusión de que desde el Congreso iba a gobernar. Bingo, dijeron sus seguidores, vamos a gobernar del Congreso. O sea, todos los peruanos quedamos, coño, Keiko con esa mayoría va a ser del Perú una potencia mundial. No, no fue así. Se dedicaron a joder, se iban al Congreso nada más a, a masturbarse un poco, a mirar porno, a dormirse, se iban al Congreso y a joder a su oposición, ¿no? Entonces hicieron lo que quisieron y todo lo que hicieron fue proteger personas cuestionadas con corrupción y obstruir la justicia. Entonces, esto ocasionó la indignación de la gente. Por eso, cuando PPK, ya lo he dicho en otro video, PPK quiso ser amigo, quiso ser pataza de Keiko, quiso subirse a su mototaxi, Keiko no le dejó. Entonces, pero con esa mayoría abusiva que tenía el Fujimorismo, mejor dicho Keiko, comenzó a hacer un intento de vacancia contra PPK. No lo logró, no llegaron los votos, pero en el segundo intento de vacancia, PPK ya se dio cuenta de que iban hasta la izquierda, ya había dicho demasiado, lo iban a vacar, así es que renunció solito. Cuando Vizcarra asumió, ya expliqué sobre cómo llega Vizcarra, asumió al poder, Keiko lo quiso doblegar, o sea, y le dijo, mira Vizcarra, yo quiero que me des el Ministerio de Educación, de Seguridad, de Obras, de Control, de bla, 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 y también quiero que me des tu silla, o sea, y tráeme café, por favor, así es de que eres un provinciano, recuerda, o sea. Entonces Vizcarra dijo, está huevo. Y el presidente Vizcarra ha demostrado tener la decencia y ser un demócrata y tener la tolerancia de lo que un mandatario necesita tener. Podemos estar de acuerdo, ¿no?, en sus políticas, pero en su aplomo demócrata no hay discusión ahí.
Entonces Vizcarra se da cuenta de que una alianza con Keiko no era posible, no era viable, así es de que se distancia. Pero APPK, antes de ser vacado o renunciar, hace una cuestión de confianza cuando quieren vacar a uno de sus ministros. Y en esa cuestión de confianza el fujimorismo pues simplemente dice, nos importa un bledo. Me acuerdo haber escuchado a este Becerril decir, si hoy nos cierra, mañana regresamos con 130 congresistas naranjas. Así nos quiere el pueblo, decía. En realidad no han ganado por el voto del pueblo, han ganado por una estructura, un sistema que ellos han ido construyendo, y sí, con votos de la izquierda también, la izquierda ingenua que pensaba que el fujimorismo movía sus fichas para hacer cosas buenas. Entonces con votos de la izquierda ganaron una estructura donde si no pasabas el 5%, tú como congresista, aunque hayas tenido el 99%, no pasaba, porque tu candidato no pasaba la valla del 5% a nivel nacional. Entonces el que siguiente era el que tenía 1%, que era un fujimorista, porque no todos los partidos tenían la capacidad de tener candidatos en todo el país. El fujimorismo sí, porque tenía la plata, tenía la mafia, tenía todo, ¿no? Entonces, eso le dio, y la cantidad de dinero y todo que regalaron, pues le dio la posibilidad de tener una gran mayoría. Con esa gran mayoría, como dije, construyeron toda la justicia. Vizcarra presenta un plan de gobierno que no había prácticamente nada de obras, o sea, nada de infraestructura, nada de operación. No, un plan de gobierno que le pegó a la gente, que la gente dijo, bingo, eso es lo que necesitamos. La lucha contra la corrupción y restaurar las instituciones, ¿no? Dar la confianza a las instituciones. Cuando anunció su lucha contra la corrupción, haz de cuenta que cuando tú dices, ¿quién se comió el chocolate? Y el niño embarrado con chocolate en los dedos en la boca te dice, yo no fui, yo no fui, te voy a acusar con mi mamá. Mira lo que estás diciendo, te voy a acusar con mi mamá. Prácticamente así reaccionaron los fujimoristas. ¿Qué está diciendo? Ay, mira este Vizcarra, ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿Ese es un prepotente? ¿Nos está acusando de ladrones? Vizcarra solamente había dicho, vamos a enfatizar la lucha contra la corrupción. Y los fujimoristas se pusieron pero ariscos. Entonces salen los videos de la corrupción y ese es el pretexto para Vizcarra desmarcarse de Keiko, porque Keiko ya le estaba pidiendo demasiado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen a Vizcarra para demostrar al pueblo con hechos, no solamente con palabras, que sí está luchando contra la corrupción? Presenta una reforma al Poder Judicial, porque pues habían filtrado los videos donde miembros del Poder Judicial eran cuellos blancos, que gracias a los fujimoristas la gran mayoría sigue ahí porque los han protegido y han construido la justicia. Entonces, Vizcarra hace un proyecto donde pide que 2 cambios de reformas políticas en ese proyecto de ley. No, había cuatro, ¿no? Donde la gente votó sí, 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 ¿no? ¿Te acuerdas? Los fujitroles pedían no, 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 no a todo. Bueno, en ese cambio, al último estaba la bicameralidad. Pero los fujimoristas prácticamente manipulan y tergiversan la bicameralidad. Y ahí hay ya la primera, o mejor dicho, la segunda cuestión de confianza negada. La primera, presidente Vizcarra. Vizcarra decide hacerse de la vista gorda y dice, pues, vamos a ponerlo a referéndum, porque nos han negado por la cuestión de confianza. O sea, ya desde ahí ya pudo haber cerrado el Congreso. Pero Vizcarra no lo quiso hacer porque pues no quería tirarse el pleito de dictador, ¿no? Que le estaban acusando. Y el fujimorismo pensó, oye, me le hemos dicho dictador y chavista tantas veces que se la está creyendo este huevón. O sea, hay que decirle, pues, sí, ese show le mierda, que me la huevo, no sé, sacamos la mierda, no importa. Entonces, los fujimoristas seguían sintiéndose cada vez más y más fuertes. Aunque habían caído, aunque los habían prácticamente golpeado duro, se comenzaron a restaurar. Porque habían aprobado la disolución del CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, un ente que elige jueces y fiscales y destituye jueces y fiscales. Pero fue lo último que aprobó, porque después comenzaron a poner más resistencia, más resistencia, más resistencia, y hasta que descaradamente ya comenzaron a querer copar todos los poderes del Estado. Entonces, en el referéndum, el fujimorismo es prácticamente derrotado en grande. Casi el 80% de las personas votaron a favor de las reformas que el presidente Vizcarra proponía. Entonces, después el presidente Vizcarra, al mirar que simplemente no hacía nada, o sea, pero antes de seguir te voy a explicar un poquito sobre una ley normal que presenta el presidente y una cuestión de confianza. En una ley normal, yo puedo presentar una ley normal al Ejecutivo, digo al Legislativo, si fuera el presidente. El Legislativo puede trabajarlo, cambiarlo, modificarlo,
modificarlo, hacerlo, ponerlo de pata, de cabeza y hacer lo que quiera. Yo decido si lo apruebo o lo veto, o lo observo o lo regreso. Pero en una cuestión de confianza, ya no se pueden hacer los cambios fundamentales de la ley. O sea, si yo te pido que haya agua para todo el pueblo, tiene que haber agua para todo el pueblo. Ahora, y no lo puedes cambiar. Tú lo que puedes solamente decir, bueno, en un año, en medio año, si lo pedí para hoy, tiene que ser hoy. Entonces no se puede cambiar la ley, se tiene que hacer casi al íntegro como se presentó. Por eso se llama cuestión de confianza, porque estoy pidiendo confianza por esta ley que se apruebe así como yo lo quiero. De lo contrario, si los congresistas no quisieran que se apruebe una ley de no quisieran que el presidente haga una cuestión de confianza, lo que tendrían que hacer es simplemente trabajar en la ley y hacerlo al modo como ellos quieran. Porque si no trabaja en la ley y el presidente hace cuestión de confianza, tiene que hacer al modo como el presidente quiera. ¿Capicho o no capicho? Bueno, sigamos. La segunda negación de confianza, donde el presidente vuelve a hacer, o la tercera en este caso, donde el presidente vuelve a hacerse el de la vista gorda, es cuando pide las reformas políticas. En las reformas políticas el presidente pidió de que se elimine la inmunidad. Claro, yo le he dicho, para mí las cuestiones de confianza en leyes constitucionales es debatible. No estoy muy de acuerdo en eso, pero tengo que admitirlo. Gracias a la cuestión de confianza nos hemos salvado de otra dictadura, de la tiranía naranja. Gracias a la cuestión de confianza, Vizcarra ha podido salir victorioso o cuasi victorioso de todo eso, porque el fujimorismo ya tenía el poder en la mano, ya se sentía ya que estaba arriba, que había ya levantando la antorcha. Ya se sentía un Thanos, ya sentía que tenía las 5 gemas. Pero Vizcarra se convierte en Iron Man, le roba las gemas y le dice... Bueno, pero sigamos. Entonces, cuando hace la cuestión de confianza acerca de la inmunidad, los fujimoristas casi como que tergiversan todo otra vez, no lo manipulan, lo mueven, lo cambian, todo. Cosa que no deberían hacerlo porque es una cuestión de confianza, coño, tiene que ser íntegro. Una cuestión de confianza es casi como un decreto de urgencia. Sí, casi como tú lo pides, así se tiene que hacer. El fujimorismo, el Congreso lo puede tocar, para mejorarla, perfeccionarla, para que encajen las leyes, para ver si no se contradice con otra ley, para hacer una sola ley, si es que hay 2 leyes parecidas. Bueno, entonces, no para cambiarla. Entonces, en la inmunidad simplemente deciden archivarla. Dicen, huevón, yo no voy a perder mi inmunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos congresistas que están en la mira por caso de corrupción y de otros delitos, hasta de lavado de activos. Entonces deciden negarle la inmunidad. Ahí es la segunda cuestión de confianza, ¿no? O mejor dicho, la tercera, que en los 5 años de la presidencia, pero la segunda para el presidente Vizcarra. O la segunda legal, porque ya una vez se le había negado a PPK, o sea, ya era la segunda donde el presidente podía cerrar. Pero el presidente decide no cerrarlo. ¿Por qué? Porque como dijo el premier, no era constitucionalmente impecable. O sea, quería una cuestión de confianza, quería algo que sea impecable. Así es de que sale con un as bajo la manga. O sea, adelanto de elecciones. Y el presidente, pensando de que con el adelanto de elecciones ya la había hecho, entonces anuncia de que el 30 de octubre iba... 30 de agosto, no, septiembre, 30 de septiembre, agosto, septiembre, octubre. 30 de septiembre, iba a dar la cuestión de confianza si el Congreso no se ponía a trabajar en eso. Así es que 2-3 días antes del Congreso, ¿qué hace? Decide archivar. Al estar archivado la ley, no hay en dónde hacer cuestión de confianza. Y eso indigna a la gente. La gente ya venía saliendo a las calles, pero de poquitos. O sea, no había una gran masa donde el presidente puede decir, bueno, no tengo en quién legitimarme más que en el poder de la gente. Pero la gente no salía a la calle, ¿no? Hasta que se comienzan a ver como vocaciones masivas, movimiento, la gente indignada. Y el presidente, pues, ya ahora sí dice, lo que voy a hacer es cuestión de confianza para que cambien la forma de cómo están eligiendo el Tribunal Constitucional. O sea, los fujimoristas lo que estaban haciendo era eligiendo al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como no tenemos un Senado, porque Fujimori nos eliminó el Senado, y en la reforma, en el referéndum, donde el Congreso te dije que en la cuarta, sí, no, era la bicameralidad, era traer otra vez el Senado, simplemente lo manipuló, lo tergiversó tanto que
prácticamente ahí se negó la cuestión de confianza. No tenemos Senado, y como no tenemos Senado, necesitamos un tribunal constitucional para que haga la observación de las leyes, casi como un Senado, ¿no? Casi como una última instancia del Poder Judicial, casi como, bueno, como otro grupo de corruptos, digo, perdón, otro grupo donde los congresistas querían coparlo. Entonces estaban tratando de poner a su gente ahí. 4 de los que habían nominado, o 5 de los, o 6 de los que habían nominado, tenían hasta delitos de lavado de activo, asesinato, delincuencia, o sea, pura gente que de las mismas que había llevado al Congreso. Entonces, cuando el presidente hace la cuestión de confianza para que sea más transparente el proceso, estos lo que hacen es deciden ignorarlo. Cuando el premier se va al Congreso a presentar la cuestión de confianza, lo laquea, le cierra la puerta. Y después cuando se mete la fuerza, o sea, ya desde que si el premier hubiera sido como un tal vez Popio Olivera, un tal vez alguien más de golpe, de confrontación, hubiera dicho, cuando estaba la puerta cerrada, bueno, no me dejaron entrar, entonces me han negado la cuestión de confianza. Los fujimoristas creen de que al no debatir el tema, la cuestión de confianza no había sido presentada. Pero Del Solar no quiso invocar la ley, creo que es 139 o 129 de la Constitución, donde dice que si no lo dejan entrar al Pleno, prácticamente están violando la ley de la Constitución y el Congreso podría ser disuelto, ¿no? Y la cuestión de confianza negada. Pero decide entrar a la fuerza, prácticamente lo que estaba diciéndole, no los queremos disolver. Y se mete a la fuerza. Y una vez que estaba dentro de la fuerza, había metido no le querían dar la palabra. No le querían dar la palabra a Gino Costa, que le toca hablar y cede su palabra al presidente. Y el mismo, ¿cómo se llama? Olaechea le dice, bueno, te voy a dar la cordialidad de que hables, para que veas que soy bueno. Y Del Solar le recuerda de que no, gracias por la cordialidad, Choche, pero no la necesito. O sea, a mí la ley me da el derecho de estar aquí y hablarte cuando quiera, compadre. O sea, de que tú y yo estamos al tú por tú aquí, no me vengas, a mí no me vengas con huevadas, ¿no? O sea, tú sabes, compa. Entonces le dice, y no jodas, porque si no, no te doy pavo, huevón, le dice. Bueno, y panetón. Entonces, bueno, ya me estoy extendiendo mucho, ¿no? Pero le estoy explicando todo lo que pasó para que tengas una idea. Bueno, el Congreso, como había predicho en el otro video anteriormente, que lo acabo de publicar, pero en Facebook lo publico más seguido, en YouTube me tardo más, le iban a aceptar la cuestión de confianza, pero primero iban a elegir al Tribunal Constitucional. Y eso es lo que hace. Le dice, sí, ahorita no, joven, no, estamos trabajando, ya vuelva a las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué hace? Comienzan a elegir a los miembros del Tratado Constitucional. Pero la congresista Indira Wilka presenta una moción casi creo que es como un dictamen en minoría. Me imagino que es eso, una moción para que se detenga esa votación. Perdió la moción con 83 votos. Ya cuando miré 83 votos dije, coño, ellos están muy cerca para vacar al presidente. Y así fue, miren la movida de vacar al presidente. Entonces, dice, moción no ha pasado. Y comienzan a elegir, ni siquiera hablan de cada miembro, sus pros y sus cons. Ya una vez de la moción, debaten la moción. Después de haber debatido la moción, tenían que debatir si este congresista o este miembro lo iban a aprobar. No, de repente a la votación. Entonces, ¿qué hacen los de la izquierda? Se ponen en el centro y comienzan a protestar. Luz Salgado, en una forma despreciable, agarra la bandera del Perú con sus manos sucias, ensucia nuestra bandera y sale y comienza a flamearlo. O sea, una forma de picardía, ¿no? Comienza a flamearlo y entonces cuando hacen la votación, eligen al primer miembro del Tribunal Constitucional. Guess what? Did I told you? Did you know? Lo que pasa es cuando la congresista Foronda, a esa congresista que lo habían destituido como 60 días, voltea y mira y dice, coño, estaban en el medio protestando, estaban gritando, haciendo chongo ahí. Y ella había votado en verde. Y dice, un momento, ¿cómo yo he votado en verde? Si no tengo aquí... No joda, le dice, hay constancia de que no has votado, pero hay un voto más de Vilcatoma, ¿no? Así es de que estamos 88, así es de que todo pasa sin tu voto. Y cuando da la segunda votación, ya hay más control, ya todos comienzan a mirar la tabla, ya no estamos solamente peleando, comienzan a mirar y se dan cuenta que tenían nomás 73 votos, no tenían los 86, 87 votos. Entonces, ¿qué hace Olaechea? Dice, chucha, no tenemos los votos para elegir a los miembros, no nos alcanza. Así es que suspende la sesión.
pero la congresista Foronga presenta un dictamen ahí para que se investigue eso. No podía, o sea, anular la Constitución. Además, ya se supo de que el Poder Judicial aceptó la carta del IDL para suspender ese proceso. Y es muy probable que el presidente lo declare nulo y todo, la ley, la Constitución, todo. Es muy probable que eso se declare nulo, afortunadamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todo esto? ¿A dónde voy con todo esto? De que le negaron la cuestión de confianza al presidente. El presidente nunca quiso cerrar el Congreso. Había negociado y quería negociar. Pero un día antes sale en Cuarto Poder y la periodista le hace: ¿y vas a cerrar el Congreso? Sí, ¿cómo no? Pensando de que sí le iban a dar la cuestión de confianza. Y no se la dieron, pues. Entonces, ¿qué le quedaba al presidente? ¿Seguirnos haciendo viendo la cara de huevo? ¿Seguirnos dando tacachos con el dedo? O sea, tenía que cumplir, pues. Así es de que salió y dijo: vamos a disolver el Congreso. Y rápidamente convocó a elecciones. Entonces, este proceso está en la Constitución. Algunos han salido a gritar: Mecha Arao se declaró presidenta. Tenemos a nuestro Guaidó. Ya tenemos 3 presidentes: Vizcarra, Muzoc y Mecha Arao. No sé si conoce quién es Muzoc. Muzoc es un político, un hombre que hace que da opiniones acerca de los políticos y es genial, es único, o sea, barra con todo, no cree en nadie, ¿no? A mí me cae bien este pata, súper chévere. Deberían escucharlo, deberían seguirle su página. Es muy probable que también se lance a la política, tal vez más nacional. Bueno, y eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, resulta de que Mechita se declara presidenta. Pero de los congresistas mafiosos, Mechita. Pensaba que eras más inteligente. Mechita hace un pacto con el alacrán. Al día siguiente, ¿qué pasó? 10 congresistas han escapado ya. 10 congresistas han fugado. Bueno, a uno se sabe de que lo han detenido en el aeropuerto porque su pasaporte ya no es de congresista. O sea, Vitocho, el más sabio, más viejo, más lobo viejo, ¿no? Ya tiene su pasaporte ya. O sea, ya había sacado su pasaporte. O sea, mientras el Vieira había ido todavía con su pasaporte de congresista. Ahorita no, choche, o sea, no te preocupes, ¿no? Bueno, a todo esto, lo más importante de un presidente que es las relaciones exteriores y el poder gobernar las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, ¿a quién le han declarado su respaldo? Al presidente Vizcarra. Mechita Arauz del Congreso han ido al Poder Judicial a decirle que el presidente, mira, el presidente está un año sustituido, un año destituido. No les alcanzaron los votos. Necesitaban 87 votos para vacar al presidente. Yo había dicho 86, me equivoqué. 87. Pero solamente contaban con 85, 86 congresistas adentro. Como no les alcanzaban los votos, se han sacado otra manga debajo otra carta debajo de la manga. Han dicho: ¿sabes qué? Lo vamos a suspender nada más por un año. Pues es que no nos alcanza para vacar, pechocho. O sea, un año nada más. Entonces, se han sacado una ley que no va. Rosa María Palacios ya lo ha dicho. Esa ley solamente es para cuando el presidente entre un quirófano. No para incapacidad moral, no, o sea, se han inventado leyes. Mechita, de acuerdo a la ley, al Código Penal, se está declarando en rebeldía este Congreso y podría ir por usurpador a la cárcel 7 años. Lo he visto en todas las redes sociales. Bueno, amigos, eso es todo. Ahora la pregunta sigue quedando ahí en el aire: ¿quién coño va a llevarse las canastas navideñas que estos congresistas ya estaban ordenando, no? No lo sabemos, ojalá se lo den a los niños pobres, ¿no? Del Perú. Bueno, bueno, ya me extendí mucho, eso es todo. Que les vaya bien y buen día y sigan festejando. Y no tomen mucho.